Juntos nos hacen grande. 5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. La opinión, Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las 7:00 con 43 minutos. Gracias a nuestros amigos que nos siguen sintonizando a través de la 107.5 de la frecuencia modulada. Y bueno, platicar en esta mañana y agradecido, muy agradecido con la colaboración, con la participación de mi querida Marco Barrubias a propósito de puntos. Gracias a nuestros amigos que nos siguen sintonizando a través de la 107.5 de la frecuencia modulada. Y bueno, platicar en esta mañana y agradecido, muy agradecido con la colaboración, con la participación de mi querida Marco Barrubias a propósito de Pedaleanda. Sígala en las redes sociales, de verdad que tiene una gran presencia y sobre todo, diría yo, si usted me lo permite, una gran autoridad, porque ahí veo el casco, su equipo de ciclista, y es una mujer que habla y que es congruente y que opina y que señala cosas que son importantes con el afán de construir una mejor sociedad y con además la posibilidad de aportar en su experiencia, en su visión, algo que pueda servir para que esta ciudad, para que esta sociedad queretana sea cada vez mejor. Mi querida Marco Barrubias, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias siempre por... ¿verdad? Sí, oye, qué bárbaro, muchas gracias. Esto fue todo, muchas gracias. Gracias por las... Y te agradezco mucho, justo siempre, pues esa es la intención, como que sí, todos tenemos este deseo de que sea dejar un poquito mejor de lo que encontramos el planeta. Es hacer algo, ¿no? Y también comprometernos un poquito completamente, con esa parte, ¿no? Y bueno, así como está la ciudad, así como están las cosas, hay una propuesta que comenzó esta misma semana para que nos vayamos, todos los que podamos, no solamente los que tengamos que atravesar o pasar o ir a algo, ahí en 5 de febrero, ya saben, ¿no? Desde Zaragoza hasta Bernardo Quintana, tiene algo que hacer por ahí, mejor ni vaya, o si trabaja por esa zona, pues en home office, que fue la propuesta que hizo tanto el gobierno del estado como también el gobierno municipal, la Universidad Autónoma de Querétaro, en fin, sumándonos a esa misma causa. ¿Cómo lo ves, mi querida Marta? Pues que justo, ¿no? Desahoga un poco y es como una medida para como que un tema crítico que hay ahorita, y justo, ¿no? Se calcula que 50% de las empresas de Coparmex fueron las que tomaron home office, que equivale como a 10,000 trabajadoras y trabajadores, y 33 instancias educativas, que equivale como a 60,000 alumnos. Sí, claro. Sí se siente la diferencia, la verdad es que... ¿Tú lo has percibido? O sea, yo ahorita, en mi venida para acá, sí lo sentí un poco más desahogado. Yo cruzo por Ejido, y la verdad es que sí bajó un poco. El tema es ese, ¿no? Como que también creo que es interesante porque nos conecta con ciertos procesos que a veces asumimos como obligatorios, como salir de nuestra casa a trabajar. Y cuando descubrimos, que nos pasó también en la pandemia, cuando descubrimos que cómo es diferente nuestra vida cuando no hacemos estos trayectos, es impactante. Que dices, yo hago en la pandemia mi calidad de vida de no estarme desplazando tanto, como pues tienes más tiempo a hacer cosas, tienes más tiempo de estar con la familia. Estás más relajado, eres más productivo. Exacto. En buena medida, y al mismo tiempo creo que nos fortalecemos personal, espiritualmente. Yo lo comentaba así rápidamente de lo bueno, de lo malo, de lo bueno de la pandemia, que por lo menos yo pude más o menos conceptualizar, fue la posibilidad de tener tiempo para uno y tiempo para la familia, que no dedicados, porque tengo que ir a trabajar, tengo que salir, tengo que irme, y nunca estábamos. Sí, completamente, ¿no? Y vemos los trayectos en auto, pero pensamos, por ejemplo, en las personas que son usuarios de transporte público y las peregrinaciones que tienen que hacer diarias de tiempo. Ojalá mucha de esta gente también se vea impactada positivamente en esto. Se calculaba por ahí de 2019, según el IMCO, que las personas en Querétaro al año perdían 93 horas en el transporte, en las congestiones viales. Que es una locura, ¿no? Que es así que para ponerlo en escala, al año podrías ver 63 películas, leer 23 libros o hacer 8 cursos en línea. Entonces, sí, como que yo siempre, ¿no? Lo digo mucho, es el tema del tránsito y de las vialidades nos impacta a todas las personas de diferentes formas, pero no hay nadie a quien no impacte y no hay casi impactos positivos comparando, ¿no? Como de una ciudad pensada por los coches. Sí, claro. Porque hay también muchísimo impacto económico de la congestión vial. El IMCO calcula que son 2,200 millones de pesos.
De lo que significa la el tiempo que congestión. perdemos en llegar de un lugar a otro, ¿no? Exacto. Y adivina quién, ¿a quién le va peor al vehículo particular? ¿Quién crees que pierda más económicamente, el vehículo particular o el transporte público? Yo creo que el transporte público. Exactamente. El transporte público, las pérdidas. Y lo pensé así nada más para que te iba a decir el vehículo particular. Sí, ¿no? como siempre, ¿no? Sí, El transporte público es el más afectado. Así es, a las personas que peor les va, es a las personas usuarias de transporte público. Se pierde 1,400 millones de pesos. Mientras que en el coche son solo 700 millones de pesos. Igual es un montón. Es un montón de dinero que se puede utilizar de otra manera. Exacto. Incluso para nosotros mismos, para nosotros mismos. Completamente, porque perdemos, no solo nuestro dinero, perdemos nuestras vidas, nuestro tiempo y nuestra tranquilidad. Sí, es un tema ya creo yo, bueno, sí está en la agenda de gobierno, sí es un tema prioritario, sí es un tema al que le están tratando de dar respuesta, pero creo que ya debería haber por lo menos una acción contundente, sólida, con una perspectiva a largo plazo de un tema que es como el agua, de urgente necesidad, mi querida completamente. Marco Barroñas, ¿no? Justo me alegró leer unas declaraciones de la CONARRED que decía que los trenes ligeros son viables en Querétaro. Entonces, o sea, como que siento que de pronto sí el modelo, como bien dices, ya está obsoleto y seguimos, como dicen ahí, echándole dinero bueno al malo. Sí, ¿no? Sí, y estamos como, ¿cómo vamos a...? O sea, en lugar de pensar radicalmente distinto y decir, a ver, ¿por qué seguimos metiendo transporte público? Porque ni siquiera es que se estén confinando más carriles. Hay muy pocos carriles que son exclusivos de transporte público. Entonces seguimos como metiéndole un transporte que va a un contexto que está congestionado y que no tiene para dónde moverse y que afecta a la mayoría de las personas. Entonces sí se tiene que trabajar de manera seria y pensar y repensar completamente distinto, porque hasta el tema de emisiones de carbono, ¿no? O sea, como que no podemos seguir emitiendo la cantidad de carbono de CO2 y que también está relacionado con el vehículo. Sí, claro. Ahora, yo escuchaba, ¿no? Una propuesta y alguien que hoy no circula pueda ser una alternativa, que pueda ser una opción. Oye, no, vamos a mantener el home office, no solamente por estas próximas 3 semanas, porque además vienen las vacaciones, ya que nos quedáramos en home office, todos los que pudiéramos hacerlo de alguna manera. Yo creo que eso sería interesante, porque reduce, o sea, pero más como relacionado a la calidad de vida personal y familiar. Claro. Pero si queremos resolver el tema de congestión vial, tenemos que meterle de manera seria al transporte público. O sea, no podemos avanzar en lo que tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento, el mejoramiento de la calidad de vida, el discurso del desarrollo sustentable y todo, si no resolvemos justo. Se calcula que 16.2% de las emisiones de gas de efecto invernadero corresponden tan solo a los coches. Y justo me gusta que menciones lo del hoy no circula, porque eso respondió a un tema de mala calidad del aire, que la gente, seguro que nos escucha, algunas personas que tienen alergias o problemas respiratorios. Estos días la pasaron fatal y seguro ahorita pues va a bajar un poco la contaminación y la van a pasar un poco mejor, pero entre la primavera y la congestión mucha gente la pasó muy muy mal por la calidad del aire, la mala calidad del aire. Vivimos en la Ciudad de México, es que en este país luego de repente pasan cada cosa, que vivimos un programa de hoy no circula tantos años, es como el programa de verificación vehicular, y luego de repente el cambio de horario de verano, ¿no? ¿Y qué cree? Que pues no sirvió para nada. ¿Qué cree lo del hoy no circula? Pues nada más ha servido para que la gente compre más coches, en fin, de repente. Sí, o fomenta de pronto más o sea, como estos procesos fomentan más pues la corrupción, porque la gente al final tiene la necesidad, y al final, si no hay como una opción para que sea viable que las personas se bajen realmente de sus autos, no la van a tomar y la gente va a seguir buscando o motos, que ahorita el parque vehicular de las motocicletas que ha crecido tanto, tiene que ver, y está súper estudiado que no hay transporte público suficiente, claro. Y la gente encuentra en la moto una forma económica y accesible de llegar de su origen a su destino. Sí, claro, rápido, más barato, pero también muy inseguro, ¿no? Muy inseguro, y muchas veces, o sea, como que a mí me preocupa cuando a veces van familias y la gente, es que qué irresponsables.
¿cómo queremos que las personas se puedan mover? O sea, como si no tienen acceso a un vehículo, si no hay transporte público, ¿cómo esperamos que la gente se mueva? Vi una familia en moto, el papá manejando con 2 niñitos en medio y la mamá está atrás, casi sentada en la placa, ¿no? Y dices, ¿qué haces? Bueno, pues no tienen otra forma de la gente se mueve con lo que tiene. Ahora, comentamos hace ratito, nos tocó estar en Acapulco hace unos meses y de repente veíamos el transporte público no de quinta, de octava, de camiones de redilas, de camionetas, taxis también, o sea, no le han metido al tema del transporte público. Como lo han hecho en la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que ahí en la Ciudad de México han abonado más, claro, es más complejo el problema, pero sí, totalmente, o sea, tan solo tener, o sea, y tienen como muchas formas de transporte público, ¿no? Tienen tren ligero, tienen metro, tienen en algunas partes combis, tienen transportes, exacto, ¿no? Incluso, ¿no? ¿Qué piensas? O sea, el teleférico que aquí ni se nos ocurre, y hay partes súper empinadas que un cablebús, ¿cómo le iría a un cablebús? No sé, en Menchaca, en San Pablo, ¿no? Que dices, o sea, impacta, porque la gente utiliza mucho tiempo transportándose y cuando no tiene un vehículo particular, tiene que ocupar este tiempo caminando, intentándose mover, haciendo lo que puede. A ver, tú has hecho aportaciones muy importantes y lo decía yo al principio, porque tu afán es ese, de construir, de proponer. ¿Cómo está esto de las unidades, digamos, eléctricas? ¿Qué referías, que decías al momento que se podía considerar que es viable Querétaro? Es viable, o sea, justamente, te digo, las declaraciones fueron de CONARRED y planteaban que un tren ligero, como que la gente a veces cuando piensa en transporte masivo piensa en metro solamente, ¿no? Pero el tren ligero tiene la ventaja de que, pues obviamente también es una gran inversión, pero es una inversión menor a la de un metro, por ejemplo, y requiere de alguna manera como infraestructura más sencilla. Me parece que en Avenida Revolución incluso se habló de que había la posibilidad de poner y se pensó la vía para que pudiera tener un tren ligero, pero nunca se hizo esa inversión. Y, por ejemplo, exacto, ¿no? Y todo el norponiente está súper densamente poblado y dices, o sea, como que sí tenemos que, como que romper ya, o sea, le estamos dando vueltas a un problema que no vamos a resolver dándole vueltas. O, por ejemplo, piensas en todos estos parques industriales que están por el aeropuerto y hasta el mismo el aeropuerto. Un tema de ahí, un tren ligero que pueda fomentar como una movilidad eficiente para las personas y que agarras a usuarios del aeropuerto, agarras a usuarios de pero que fuera un sistema todas moderno, las que estuviera funcionando, que nos llevara, nos trajera sin preguntarnos. Y libres de emisiones. Claro. Y, por ejemplo, hay algo súper interesante. Justo hoy voy a poner un video de Santa María Magdalena, que cuando está la vía, estamos varias personas esperando y de mi lado hay, no sé, 4 bicis y en eso termina de pasar el tren, ya hay como 15 bicis esperando enfrente. Entonces, o sea, con la cantidad de ciclistas que hay en Santa María Magdalena, en Carrillo, que aparte son lugares que son muy planos, no hay pendiente de Querétaro, sí pensar en transporte masivo, como se piensa en estas lógicas, como por ejemplo en Holanda, que la mayoría de los trayectos en tren empiezan en bici. Si las personas, o sea, no tienes la necesidad de meter en las calles que actualmente existe la infraestructura en Carrillo, en Santa María Magdalena, que apenas puede pasar un transporte. Si todas esas personas se pudieran desahogar, que ese es el transporte multimodal, intermodal, que se pudieran mover de ahí a una parada de tren ligero o hasta de transporte público, como de un autobús, estacionar sus bicis y guardarlas, o sea, porque también este es el tema, ¿no? Como y justo en Ciudad de México tú lo ves, hay unos super bodegones que son para estacionar en el metro, no sé, creo que me parece que hay varios, ¿no? Pero uno, por ejemplo, en Pantitlán, que es de las más zonas, entonces la gente llega a Pantitlán a agarrar el metro y deja su bicicleta se lleva y a donde quiera, exacto, a donde quiera y donde pueda llegar. Yo pensé ahorita en el transporte eléctrico, en el tren eléctrico, por ejemplo, en Constituyentes, ¿no? Ahí de repente llegando al Marqués hay unas subidas un poquito complicadas, en fin, pero en algunos tramos podían ser muy efectivos. Muy efectivo y muy directo. O sea, si piensas una cosa que sea como funciona hasta como anillo, por ejemplo, que tengas Bernardo Quintana, 5 de febrero. Sí, claro, un cruce en la ciudad. 57, y es algo que tienes dando vueltas, no sé y que si la Avenida gente Avenida Universidad, dando... Zaragoza, Constituyentes, y luego Bernardo Quintana, Ezequiel Montes y 5 de febrero. Sí, hay mucho, y justo, ¿no? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer integrar, oye, ya, contrátenos aquí. Pero sí, mucho se puede, y hay mucha gente, muchísima gente súper capacitada en ese tema. Aquí está el Instituto Mexicano del Transporte, o sea, como que sí, y ahorita también que
se abrió un poco el debate con el Tren México-Querétaro, sí tenemos que hablar seriamente del transporte masivo, porque es viable y al ritmo que está creciendo Querétaro y con el, yo diría, súper problemático desarrollo urbano que tiene, que es una ciudad súper extendida, que no hay... O sea, no hay transporte público que te alcance, no hay agua que te alcance, no hay... O sea, sí... De verdad, como que sí, es como una inminente crisis que no, como si que no lo queremos regulamos, ver. Si no lo regulamos ahorita, después va a ser completamente. caos. O sea, si de por sí Mayor. ahorita ya nos está comiendo, necesitamos... Oye, dice buenos días y felicidades a Marco Barrubias por este espíritu, esfuerzo incansable para hacer de este mundo queretano más agradable. Este mundo queretano más Ay, qué agradable. bello. Solo Muchas preguntarle en qué quedó la propuesta de compartir el auto particular con compañeros del trabajo o vecinos, me dice Delia Fuentes del Marqués. ¿Qué tal, ¿Hay esa Celia? posibilidad? Sí, pues justo había una aplicación, pero me parece que era solo el municipio de Querétaro. Hay otra opción que es la de Waze Carpool. Ajá. Y pues la verdad es que pienso que a veces es difícil por el tema de los horarios y porque mucha gente es como, ay, no, yo no sé, necesito cargar cosas o necesito moverme. Como que de repente, como que creo que si la gente como que le echa ganas, lo puede lograr, igual que la bici, pero no deberíamos de aspirar a que le eches ganas. Esfuerzos aislados, Exacto, yo sí quiero, no, yo no quiero, yo sí, puedo, yo... no. Sí, yo punto, la mayoría de gente que conozco que se mueve en bici sistemáticamente, le echa muchísimas ganas para mover, o sea, es como una voluntad exagerada de decir, yo como por ideología me voy a mover así, entonces no debería ser así, debería ser fácil y deberías de tú decir, oye, si yo vengo por prolongación Constituyentes, pues agarro el tren y ya llegué y de ahí puedo agarrar o un sistema de bici compartida o agarro un taxi si voy a tal lugar o tal lugar. Oye, pero que me dicen, oye, están comentando lo de Constituyentes, que los camiones en lugar de que fueran a gasolina o a diésel, también estos camiones puedan ser camiones eléctricos. Sí. Camiones eléctricos y a lo mejor podría servir. Te manda saludos Jorge Navarro. Gracias. Dice Marco Barrubias, mujer exitosa. ¡Ay, qué bien! ves? Oye, ¿qué tal hoy? Tú empezaste con las porras y ya Mira. todo el mundo está muy gentil. Está hablando Muchas Víctor gracias. Aguilar, pero pues no le puedo contestar, estamos al aire, si quieres le marco. Pero bueno, el tema es que sí es es viable y pon tu Constituyente Constituyentes es el ejemplo, es muy interesante porque cuando se acaba el carril confinado, pues ya que los camiones pueden llegar, sortear todo el tráfico o sea, imagínate que vienes de Valvanera, tienes que pasar un mundo de tráfico para poder llegar al transporte, al carril confinado. Sí, entonces no pero además lo dices viable. perfectamente bien. Yo voy en el coche y voy que me molesto y decir, caray, los que no tienen coche y que van en el transporte público. Y luego pensaba yo también, si tú me lo permites, Mari, y claro. con eso terminamos porque son las 8 de la mañana en punto, los choferes del transporte público, sí. ¿cómo han de terminar en su día? Justo, que tienen que solventar todo el estrés de la ciudad, Hijo, que qué tienen horror. generalmente salarios precarios. Justo se habló hace un año del tema de cómo están, de los patios, de que no tienen horario de comida, no tienen horario para ir al Lugar de baño, descanso. como que dices, pues obviamente todo eso se transmite. Sí. Entonces, ¿qué entorno vial queremos? No va a haber un entorno vial no violento. Y nos da cuenta de un nivel de sociedad que creo que tenemos que mejorar. Mejorar Sin y hacer lugar a más dudas. justa, en efecto. Mi querida Marco Barrubias, que solamente me falta aplaudirte. Ay, Ya. muchas gracias. Oye, que tengas buen día, muchas gracias. ¿Dónde te Gracias. seguimos? ¿Dónde te vemos? Justo en @pedaleanda, ahí pueden seguir, mandar mensajitos Sí. y cualquier cosa ahí. Siempre activa, estoy. siempre Sí. propositiva, siempre con esa gran sonrisa que ayuda, aliviana y además genera endorfinas Oh, siempre muchas favorables para gracias. todos. Gracias, Marco Barrubias. Que Gracias, tengas buen gracias día. a todos. Buen día. Son las 8 de la mañana en punto. No, con un minuto, 8 con un minuto. Hacemos una pausa. Ya sabe, su opinión siempre la más importante en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Hacemos una pausa. Voy a platicar con la secretaria de Turismo en el municipio de Querétaro, con Alejandra Iturbe, a propósito del Festival de Comunidades Extranjeras que se realizará aquí en Querétaro. Pausa y volvemos. Regresamos después del corte. En transmisión simultánea. Radio y televisión. Conectando emociones. Canal 71 de WIS. ¿Qué show, amigos? Yo soy AB Show y te traigo las mejores noticias, avances y todo lo relacionado al mundo de los videojuegos. Así es que agarren sus controles y comencemos.